Buenas noches y bienvenidos a esta nueva ponencia en CAMEX. Definitivamente estoy muy contento de estar aquí compartiendo un nuevo curso con respecto a la gestión del entorno digital, ¿no? Hoy en día realmente vemos muchos cambios disruptivos y ante ello vamos a empezar a conocer diversas herramientas que nos van a ayudar. Me presento, mi nombre es Carlos Andrés Díaz Navarro, actualmente CEO en Creando Talento Consultora, una empresa que se encarga de la transformación de personas para personas, ¿sí? En el ámbito de la cultura organizacional, sobre todo para dar paso a esta tan ansiada transformación digital que hoy en día se busca muchísimo realmente en un modelo de negocio, en un emprendimiento o en los productos o servicios que podamos crear hoy en día. Y bien, como lo comentaba, el tema que vamos a desarrollar en las siguientes 8 clases es de gestión del entorno digital. Un tema realmente muy personalizado porque entiendo de que las personas desde cualquier emprendimiento o la creación de productos y servicios debemos estar a la vanguardia, pero debemos estar a la vanguardia sobre todo para no solamente conocer, sino también el saber cómo ejecutarlo, que es lo más importante. Si bien es cierto, podemos opinar de diferentes temas, diferentes herramientas, pero el momento de ejecutarlo en nuestro producto o servicio, ¿lo realizamos bien? ¿No? Entonces, esto realmente me lleva mucha reflexión y es por ello que vamos a ver este tema súper importante. Este es la agenda o el temario que hemos logrado desarrollar: Lean Design Thinking, tenemos producto mínimo viable, desarrollo ágil, la metodología Scrum, los roles, el desarrollo de productos, también la experiencia al cliente, ¿no? Y este recorrido que tiene a lo largo de diferentes escenarios, que es lo más importante para conocer cómo viaja el cliente. UX, UI, para conocer también la experiencia, un poco más avanzado, ¿no? Esa interacción que el cliente tiene con los dispositivos móviles. El tema de innovación empresarial, cómo hoy en día los modelos de negocios están realmente innovando. Están innovando bien, están innovando más o menos, responden básicamente a los competidores o responden a las tendencias que hoy en día se tienen en el mercado. ¿A qué responden? Después también tenemos un modelo de negocio digital. Este es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros estamos ante una coyuntura única, una pandemia que realmente ha afectado a muchos sectores, pero sobre todo al empresarial. Y desde ese lado, nosotros tenemos que empezar a ver cómo nuestro modelo de negocio se logra adaptar y qué nuevas oportunidades surgen a raíz de ello, ¿no? Súper importante. Y por último, tenemos lo que es transformación cultural y digital. ¿Por qué transformación cultural y digital? Porque hoy en día, si nosotros tenemos un negocio, tenemos colaboradores, si queremos que migre, si queremos crecer con nuestro negocio, solo no lo podemos hacer. Tiene que ser con un equipo. Y ese equipo realmente tiene que confiar, tiene que estar muy a la vanguardia, sobre todo de los objetivos que nosotros queremos lograr, ¿sí? Y sin más preámbulo, como lo comentaba hasta hace un momento, el día de hoy vamos a hablar de Lean y también de Design Thinking. Una reflexión súper importante, algo que me encanta porque si es tan importante cambiar, ¿por qué hay tantos problemas para conseguirlo? ¿Qué opinan ustedes? De hecho, quiero agradecer muchísimo a las personas que me están acompañando el día de hoy. Eh, y bien, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante cambiar, pero por qué hay problemas para conseguirlo? ¿Qué pasa? ¿Es un tema de personas o es un tema del modelo de negocio? O quizás puede ser del producto o servicio que no se adapta, pero no se adapta a quién realmente. Aquí no se adapta porque hay que tener en cuenta que hoy en día hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que de alguna u otra manera repercuten no solamente en el mercado, sino también en el cliente.
Y como nosotros sabemos, hoy en día el cliente es un cliente que realmente tiene mucho poder, ¿no? Es un cliente que tiene más conocimientos. Es un cliente que está conectado cada vez más. Y hablamos claramente de este cliente digital, ¿no? Pero ¿por qué hay tantos problemas para conseguir un cambio? Es una pregunta realmente muy importante, muy amplia, y sobre todo en este contexto de digital, que no solamente es adaptar tecnología e internet, sino también el cómo nos capacitamos para poder entender cómo logro entender que ahora mis operaciones, mis procesos van a tener que ser más digitalizados porque van a tener mayor impacto. ¿Cómo? ¿No? Y eso es algo que realmente repercute muchísimo, no solamente en ciertos rubros, sino también en diferentes rubros de empresas. No podemos decir que solamente impacta en el rubro financiero, porque hoy en día en distintos rubros, comercial, retail, se ha visto afectado, ¿no? Pero no solamente por la pandemia, sino por adaptar un cambio. Por eso que es muy importante que nosotros nos llevemos esta reflexión. Si es tan importante cambiar, hasta como persona, ¿por qué existen a veces problemas para conseguir? Y bien, luego de haber hecho esta pequeña reflexión súper importante, vamos ya introduciendo nuestro tema, Lean. De alguna u otra manera, Lean es muy conocido en muchas industrias por la metodología que tiene, ¿no? Por esta facilidad que tiene, ¿para qué? Para conocer o para gestionar este modelo enfocado en crear nuevos flujos operativos, nuevos flujos de procesos, con la finalidad de poder maximizar el valor a los clientes, ¿no? La gran metodología que ellos utilizan es con la finalidad de poder minimizar los recursos necesarios que se utilizan, ¿no? Eliminando el desperdicio o en otros casos que le dicen muda, ¿no? Hoy en día hablar de Lean realmente es una implementación súper importante porque define muchos aspectos, aspectos que van muy ligado a la organización. Este método, que está muy ligado a la organización, trabaja siempre en una mejora continua y en la optimización del sistema en gestión, ¿no? Si hoy en día nos toca hablar de, digamos, de historia, de cómo nace ello, de alguna u otra manera nosotros podemos decir que data de cuando estuvo Taylor introduciendo las primeras fases de cómo debía ser, ¿no? Este Lean Manufacturing de verdad que es súper importante en todo proceso, porque te ayuda a identificar qué es lo que está sobrando en este proceso de gestión, ¿no? Pero para ir un poco más a fondo, el objetivo realmente que tiene Lean Manufacturing es el de poder minimizar las pérdidas que se producen ante cualquier proceso que nosotros podemos estar desarrollando, fabricando, creando, ejecutando en diversos escenarios, ¿no? Hoy en día, hablar de Lean Manufacturing definitivamente es acercarnos más a conocer la calidad que queremos entregar en el valor agregado al cliente. Es súper importante, impulsa muchísimo, impulsa la calidad, impulsa el cómo hoy en día queremos lograr y potenciar un lineamiento más estandarizado al momento de poder hablar de o gestionar Lean, ¿no? En muchas empresas se siguen dando, definitivamente, porque esto ayuda a incrementar no solamente el valor, sino también el proceso productivo, que es lo más importante, ¿no? De muchas operaciones, de procesos, que tradicionalmente no lo veían tanto así, lo veían como que si el proceso estaba bien, no había que tocarlo,
pero hasta que llegó esta nueva metodología, este nuevo enfoque, y realmente en su momento fue muy disruptivo para lo que hoy en día se gestiona como fabricaciones, operaciones, productos. Pero cuando hablamos de Lean Manufacturing, definitivamente existe una palabra que nos va a ayudar a poder entender más. Por ejemplo, está sentimos. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, sentimos va muy relacionado a qué? A realmente a la sobreproducción. A esta sobreproducción que realmente, la pregunta clave, ¿no? ¿Para qué tienes una sobreproducción? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué realmente no tienes ese dato o indicador que realmente te dice tienes que hacer tanto y no realmente todo ello, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos una sobreproducción? ¿No se vende? ¿O es que realmente tenemos el material y lo utilizamos sin pensar en cómo está el inventario? ¿En qué? ¿Por qué? La pregunta clave, de acuerdo a cualquier rubro, ¿por qué se genera una sobreproducción hoy en día? ¿Por qué estamos haciendo de más cuando realmente no lo necesitamos, ¿no? Por otro lado, el tiempo o la espera, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos demora? ¿Qué tenemos que esperar y por qué? Porque hoy en día se puede generar un tiempo elevado. ¿Cuántas de estas preguntas no nos hemos hecho a diario en nuestro día a día, en nuestro trabajo? Y nos preguntamos, pero claro, evidentemente, estos cambios responden a realmente toma de decisiones, pero muchas veces nos dicen, ¿no? No lo toques, no hay que mover nada del proceso porque así está funcionando bien. ¿Y qué pasa cuando nos dicen esto? Realmente, prácticamente nos están diciendo, si estás observando algo que está mal, no considero que deberías tocarlo. Y aquí vemos dos puntos muy importantes, la sobreproducción y el tiempo de espera. Tiempo de espera. ¿Y qué hacemos durante ese tiempo de espera? Pregunta clave. ¿Qué hacemos? ¿Logramos identificar algo para ayudar o realmente esperamos a que transcurra el tiempo, a que termine para poder continuar? ¿Qué pasa? Por otro lado, también tenemos la no utilización del talento en las personas. Y esto es algo muy importante que hoy en día se está dando más. Porque si nosotros buscamos personas más especializadas para la actividad, para el rubro o para el proceso en ejecución, estamos ganando tiempo. ¿Por qué? Porque esta persona ya va a venir más adaptada, va a venir culturizada, va a venir con mejores prácticas, va a venir con conceptos, con experiencia clave que nos va a ayudar a poder potenciar la actividad y no hacer un reproceso. Por- pero ustedes se preguntarán, Carlos, ¿pero por qué un reproceso? Porque si nosotros ponemos a una persona de sistemas a hacer algo tipo de producción a gestionar máquinas, realmente los enfoques no conversan. Y hoy en día, digamos que se abaratan los costos cuando tenemos este tipo de personas. ¿Por qué? Porque una persona que conoce el rubro, que conoce la operatividad o la actividad que va a realizar, muchas veces es caro. Y abaratamos los costos, abaratamos la mano de obra y después nos sale caro. ¿Esto les ha pasado en algún momento o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les ha pasado que de repente han conocido personas que no están, digamos, a la vanguardia con respecto a esa actividad, sino a otra, y realmente están como que entre comillas, esta palabra, perdidos, ¿no? Están perdidos en la actividad porque saben muy bien que no es su fuerte y lo único que van a hacer es hacer un reproceso grande porque hay que enseñar. Y digo que enseñar no es malo si se quiere adaptar a una persona, pero hoy en día hay conocimientos claves
que la persona debe entender al momento de gestionar un tipo de operatividad. Cuando hablamos del transporte, hoy en día, el transporte, el delivery, la movilización de materiales, también es una pérdida de tiempo. Es algo muy importante que debemos detallar. ¿Por qué? Porque lamentablemente vemos que en nuestras calles o nuestra, digamos, la forma de cómo transportamos las cosas no es muy buena. Más allá de que, claro, utilicemos GPS y todo ello, pero el transporte, la forma en cómo transportamos de un lado a otro cosas, de no necesariamente la movilización de a través de un delivery o carro, sino también la movilización que nos cuesta mover documentos de una oficina a otra. ¿Por qué tenemos que mover? ¿Por qué tenemos que hacer ese movimiento? ¿Por qué? Hay una pregunta clave. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos? ¿Qué pasa si que contratamos a que alguien lo haga acá y no se tenga que movilizar? Por otro lado, el tema del inventario. Sumamente importante un inventario que tenga realmente una metodología, un orden. Primero que entra, primero que sale, de acuerdo al rubro, de acuerdo al tipo de gestión que realiza. Porque hoy en día, realmente, tener un inventario, un stock alto, es tener dinero paralizado. Y claro, va perdiendo su calidad, va perdiendo lo que vale. ¿Se imaginan tener un inventario de aproximadamente 5 años sin un movimiento? Definitivamente tenemos que pensar en algo. Los movimientos, los movimientos claves, internos, externos, operativos, de información, de construcción, de máquinas. ¿Por qué? El por qué es la pregunta clave en todos estos aspectos, ¿no? Por otro lado, también tenemos la operación de la mala calidad, con mala calidad, y esto siempre existe. ¿Pero por qué existe, Carlos? Te preguntarás. Porque muchas veces nos confiamos y nosotros creemos que estamos haciendo bien y nos gana la rutina y nos gana como que el día a día y hacemos con la finalidad de que salga rápido, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos y perdemos la calidad. ¿Y después qué viene? Un sobreproceso. Un sobreproceso, ¿por qué? Porque tenemos que nuevamente revisar dónde está mal y aplicar los cambios. El sobreproceso es lo más caro que yo podría, de alguna u otra manera, si tenemos que seleccionar a uno de estos, el sobreproceso es uno de los más caros por tiempo, básicamente, que nos cuesta hoy en día hacer. Como podemos ver, como podemos ver estos lineamientos, bajo la palabra sentimos, encontramos diferentes enfoques de cómo Lean aplica esta gestión. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto no solamente se aplica a un rubro, es transversal, se aplica a la organización en cualquier momento, en cualquier situación, bajo cualquier escenario. Y eso es lo importante que hoy en día se debe rescatar cuando hablamos de Lean Manufacturing. Encontrar la palabra sentimos y encontrar estos enfoques. ¿Para qué? Para poder mejorar, maximizar el valor agregado que hoy en día entregamos a nuestro cliente, ¿no? Cuando nosotros logramos definir el valor que necesitamos, que vamos a entregar, mejor dicho, debemos también canalizar o gestionar un flujo, pero un flujo para llegar a ese valor. Eso no quiere decir que yo reduzco uno de estos aspectos que está aquí en la pantalla y ya tengo valor. No, porque al reducir ello, vamos a cambiar la forma de operar y por ello tenemos que encontrar un flujo. Por eso es muy importante entender cuándo, el cómo y el por qué se genera un valor. Preguntas claves, enfoques claves. Se los comento de nuevo. Es importante entender el cuándo, el cómo y el por qué se genera el valor.
en uno de estos, eliminando, se va a generar, que es lo más importante hoy en día. Cuando hablamos de sentimos, definitivamente hablamos de que estamos sumamente interiorizando en la operatividad del día a día del modelo de negocio. Este modelo de negocio que muchas veces tiene mudas. Ustedes se preguntarán, Carlos, ¿qué es muda? Cuando yo hablo del término muda, hablo de estas cosas que están por demás ahí, ¿no? Es algo que nos consume, es algo que realmente hace que el proceso sea más largo, más pesado, que realmente esté ahí porque nadie se tomó el tiempo de decir por qué este proceso está aquí o por qué este tipo de producto o servicio, por qué este recurso está aquí. Eso es una muda. Lo ideal es que eliminar la muda definitivamente. Pero por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta sentimos. Porque cuando trabajamos bajo sentimos va a ser más fácil identificar mudas. Y nosotros, desde el ámbito ya personal o profesional, podemos encontrar en nuestro día a día muchas mudas. Pero la pregunta clave es, ok, ¿logramos eliminarlas o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se logra eliminar la muda o no? Pregunta clave, ¿no? Pregunta súper clave. Vamos a hablar aquí de las mudas, claro que sí. Cuando hablamos rápidamente de las mudas, es de encontrar todo aquello que de alguna u otra manera nos estorba. Este recurso que de alguna u otra manera no nos preguntamos, como por ejemplo defectos en procesos, en inventarios, transporte. Claro, va muy alineado con sentimos, pero es encontrar, por ejemplo, una muda puede ser anaqueles pequeños cuando yo manejo inventarios grandes o productos grandes. ¿Puede ser una muda o no? El tener anaqueles pequeños. ¿Qué opinan ustedes? Puede ser que sí. Es que sí. Porque si yo manejo definitivamente cajas grandes donde no entra en ese anaquel, me está generando que el recurso no sea bien utilizado. Me está estorbando. Y eso impacta no solamente en procesos, me impacta en inventarios, me impacta en movimientos, me impacta en tiempos y hasta en transporte, porque voy a tener que utilizar otro tipo de transporte para ello, que genera un defecto, sí, porque se puede maltratar la caja. Y esto me puede generar una sobreproducción, sí, porque si yo doy información bajo el anaquel pequeño, que entre comillas entran más cajas, pero no es así, yo me puedo mandar a hacer muchísimas y definitivamente no es así. Entonces, entender la muda es entender ese recurso que nosotros queremos eliminar. Por eso que es muy importante tener estos conceptos más que claros, entender cómo se aplica en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Proponer eliminar una muda es cambiar un proceso, es estar a la vanguardia en lo que queremos trabajar más de lo que queremos cambiar. Cambiar va definitivamente, pero ¿en qué queremos trabajar ahora? ¿No? ¿Bajo qué movimiento, bajo qué concepto, bajo cómo lo voy a hacer y qué valor agregado va a generar esto? Hoy en día, hoy en día definitivamente tenemos que tener las cosas claras, ¿no? Como ya lo comentaba, el objetivo fundamental que hoy en día tiene Lean es eliminar estos recursos, estas pérdidas que en cualquier momento, eso no quiere decir que en un determinado proceso se crea una muda, no, en cualquier momento se da una muda, no solamente en la fabricación, sino también en la operatividad, en la gestión, en la toma de decisiones, y por eso es muy importante. Aquí hay unos pasos súper importantes para poder implementar Lean. Implementar Lean no es fácil, pero tampoco es muy difícil.
¿no? Y yo creo que vamos a estar todos a la vanguardia para poder entender el cómo lo vamos a aplicar. Por ejemplo, vamos a empezar con el definir el valor de cada producto. Hay algo muy claro. Si nosotros estamos en una empresa o tenemos un emprendimiento o un producto o servicio que otorgamos al mercado, tenemos que entender cuál es el valor agregado, cuál es el valor que da ese producto. Ustedes me podrán decir de repente, mira, Carlos, yo creo que este producto te genera mucho, te genera, digamos, te hace ganar tiempo, te ayuda porque resuelve una necesidad. Ok, pero va más allá. ¿Qué valor quieres que reciba el cliente? ¿Qué tipo de experiencia quieres que reciba el cliente? Y sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día hablamos de clientes digitales, es sumamente importante, sumamente importante. Entonces, definir el valor de cada producto es clave. Por otro lado, también tenemos identificar el flujo de valor. Va muy conectado, ¿no? Es decir, yo defino el valor, pero el siguiente paso es poder identificar el flujo para poder crear ese valor. Si yo digo que las cajas que voy a crear van a estar impresas al 100% con tipo de letra, con una calidad excepcional, el flujo para poder hacer la letra, los colores, la calidad de que no derrame, del cartón, ¿tiene que ser un proceso claro o no? ¿Qué opinan ustedes? Definitivamente, definitivamente tiene que ser claro el flujo. Porque de lo contrario, si yo le digo, ok, si vamos a entregar esta caja con nombres personalizados, ok, no hay problema, mándalo, lo imprimo y listo. No, no es así. No es así de rápido como muchas personas lo ven. Y eso es lo importante. Eliminar la muda, claro que sí. Lo comentábamos. Lo comentábamos hasta hace un momento. Lo importante que es eliminar ese recurso que nos hace demorar, que nos hace de alguna u otra manera no ser tan flexible o adaptable al momento. Por eso es que es muy importante eliminar la muda en todo aspecto, ojo, en todo. No, no puede haber un escenario donde digamos, no, aquí no lo toco, aquí no hay mudas, aquí todo el proceso está bien, está funcionando bien. No, y hay algo muy claro que se los quiero dejar. Hay una frase con la que yo trabajo mucho y todos los días. Me ayuda tanto como persona y como profesional, que es, si algo está bien, puede estar mejor. Si algo está bien, puede estar mejor. Partiendo desde ese lema, realmente es sumamente importante poder entender que las cosas se pueden mejorar. Por otro lado, hacer fluir el valor sin interrupciones. Es decir, que el valor agregado que nosotros estamos considerando se logre identificar, se logre expresar con el cliente. Solo, sin que nosotros tengamos que estar diciéndole, ok, mira, este es el valor agregado que vas a recibir con este producto. No, eso el cliente lo tiene que sentir. Tiene que ser un flujo correcto, de inicio a fin y hasta que el cliente no percibe esa experiencia, no culmina realmente el ciclo, ¿sí? Dejar que el cliente tire del valor, eso es importante. Justo lo que comentábamos, ¿no? De que el cliente se dé cuenta. ¿Y el cliente reconoce o no reconoce? ¿Qué opinan ustedes? El cliente reconoce. Sobre todo el cliente digital. Este cliente que cada vez está más a la vanguardia, este cliente que tiene esa posibilidad de qué? De decirnos o aplaudirnos por redes sociales, muy bien tu producto, me gusta, estoy encantado, me va bien, como también tiene la posibilidad de decirnos por redes sociales, tu producto no da la talla, tu producto no es lo que tú dices, no cumple con los parámetros, es muy caro para lo que vendes. Uf, muchísimas cosas. ¿O no? Dígame si es así o no es así ahora el cliente digital.
es un cliente realmente súper informado. Hoy en día el cliente digital realmente tiene mucho poder, sobre todo para poder reconocer y también para poder ayudarnos a ver que las cosas no las estamos haciendo bien. Eso es importante. Por otro lado, vemos el equilibrar el trabajo. Pero ¿por qué dirá el equilibrar el trabajo? Porque de alguna u otra manera nosotros tenemos que pensar no solamente en el trabajo, sino también en la innovación, en el tema personal y el cómo relaciono con clientes. No todo es la creación y el flujo de valor, no todo es la creación y las operaciones, la operatividad, no. Tenemos también que ver cómo evoluciona mi cliente. ¿Quién es mi cliente? ¿Bajo qué segmento? ¿Qué tipo de comunicación tengo con mi cliente? ¿Cuántos realmente se han preguntado o han analizado las recomendaciones, las cuántas veces han sido compartidos sus publicaciones o los likes? ¿Han logrado entender eso? ¿Han logrado preguntarse, ok, ¿por qué mi cliente reacciona a esta publicación y no a la otra? ¿Qué de diferente tiene? ¿Qué le gusta? ¿Qué necesidad tiene? Equilibrar definitivamente no solamente por el valor agregado, sino también por el ciclo de producto, que es muy importante. Conocer el ciclo de producto hoy en día es algo que muchas personas no saben, pero no saben porque no conocen en qué etapa de madurez está su producto. Un producto realmente sigue evolucionando en todo momento. Un claro ejemplo está el tema de Skype, Coca-Cola, Movistar, cómo se van adaptando a las necesidades. ¿O no? ¿O no es así? ¿Qué opinan ustedes? Definitivamente, claro que sí. Y mejorar continuamente. Todo es un ciclo. Y como les comentaba, ¿no? Si algo está bien, puede estar mejor. Y eso es algo muy importante que les quiero dejar como pasos para implementar Lean. Si algo está bien, puede estar mejor. Porque en todo aspecto, si te dicen no lo toques, es porque pasa algo. Porque definitivamente pasa algo. Y eso es muy importante para poder detallar, no solamente bajo el contexto de Lean, sino también para poder entender cómo cómo va creciendo el producto, cómo se va adaptando al mercado. Bien, vamos por aquí, ¿qué tenemos por aquí? Lean en el rubro bancario. Qué bien. Me encanta este ejemplo. Vamos a ver un ejemplo claro de cómo hoy en día se aplica Lean en el rubro bancario, este rubro que cada vez está siendo cada más disruptivo, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Disruptivo o no disruptivo? Porque realmente lo que está haciendo en el mercado y sobre todo con los clientes es revolucionario. Tener aplicaciones, tener billeteras digitales y estar a la vanguardia de la tecnología es algo disruptivo. Pero veamos, por ejemplo, en el tiempo de esperas, ¿no? Hay procesos o, de alguna otra manera, operaciones que necesitan una conformidad. ¿Qué pasó? Si el cliente de banca empresa necesita la conformidad para poder crear una carta fianza o solicitar una carta fianza por $1 millón y es necesario la autorización de su funcionario y el funcionario no lo da, díganme ustedes, ¿acaso no es un tema de sentimos? Los movimientos, por ejemplo, el ir a visitar, el ir a visitar una oficina, el llevar documentos, el olvidarnos documentos, el volver a ir por una firma, ¿acaso no lo es también? Y eso pasa, ojo, estos aspectos que estoy brindando es porque pasa actualmente. En defectos, ¿qué tenemos, por ejemplo? ¿Qué pasa si hoy en día, en vez de completar, digamos, un cheque, o en vez de DNI ponemos carnet de extranjería por error, o nos faltó
digamos, el punto com en el correo, ¿acaso no se genera un retrabajo? Pero Carlos, ¿por qué se genera un retrabajo? Porque la información no te va a llegar correcta y por ende vas a tener que volver, pero volver a la oficina ya no, sino volver a completar la información. Entonces vemos que si bien es cierto, la banca tradicional está cambiando, pero también vemos que existen hoy en día operaciones que de alguna u otra manera siguen bajo este proceso. Por ejemplo, el tema de duplicar cuentas, el tema de duplicar contratos. ¿Acaso no es un sobreproceso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Importante o no? Por otro lado, vemos inventarios. Si bien es cierto, se está digitalizando mucho la banca y estamos siendo cada vez más disruptivos, pero de alguna u otra manera vemos inventarios con mucho papel, ¿no? Vemos con mucho papel, vemos que de alguna manera los productos siguen con grandes contratos. Por eso es que hoy en día muchas de las organizaciones se vuelven como que el apoyo para no fomentar el uso del papel, pero de alguna u otra manera es necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente también lo exige. Eso no quiere decir que el cliente digital no lo exija, lo exige y eso es muy importante. Y por último, me gustaría ver también el tema de habilidades, estas habilidades que hoy en día es muy necesario. ¿Por qué? Porque así como el cliente digital ha cambiado la forma disruptiva en cómo gestiona, el asesor, el promotor, el gerente, el ejecutivo, tienen que estar a la vanguardia con todos esos conocimientos. ¿Para qué? Para poder dar una correcta información al momento de las consultas. Es muy importante entablar este tipo de comunicaciones. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera te van a ayudar a mejorar la experiencia que nosotros queremos hoy en día con nuestro cliente, ¿sí? Y bien, continuemos por aquí, por favor. Design Thinking. Wow. Un tema muy bonito. Cuando hablamos de Design Thinking, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando hablamos o cuando vemos esta imagen? Esta imagen que realmente me encanta. Me encanta, me encanta. Pero ¿qué es lo primero que se viene a la mente? ¿No? Definitivamente, soluciones creativas, algo disruptivo, colores que no tiene un mismo lineamiento, que simplemente se esfuerza por sacar lo mejor, ¿no? Y bien, cuando nosotros hablamos de design thinking, definitivamente es tener este proceso para poder generar soluciones o ideas que nos ayuden a resolver problemas, pero problemas enfocados en quién, en clientes, en personas, que se adaptan cada vez más a un proceso, ¿sí? Hoy en día, tal como lo dice ahí en nuestra lámina, Design Thinking es un pensamiento de diseño. Es cómo a través de un proceso nosotros solucionamos un problema. Esto actualmente es muy utilizado por muchas empresas. ¿Por qué? Porque es la forma más bonita, digamos, o más entendible de poder entender a un cliente. Pero no entender a un cliente y decir, el cliente quiere comprar un polo y no lo encuentre ya. No, sino entender un poco más de qué es lo que busca, cómo realmente tenemos que adaptarnos al cliente para poder entenderlo, ¿no? No solo es un tema de solución de diseño, sino también en la búsqueda de soluciones con impacto en temas económicos, en temas sociales, en temas ambientales. Es decir, es una revolución. Es una revolución al momento de poder generar un proceso de que se adapte al producto o servicio, que es lo más importante, ¿no? Hoy en día, como vemos aquí, Design Thinking se logra desarrollar en espacios que favorece mucho el entorno creativo y sobre todo algo muy disruptivo, creativo disruptivo. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque te logra, digamos, enfatizar más en ese concepto que se busca para solucionar. Hoy en día, ¿cómo lo aplicamos? Algo muy importante y esta imagen realmente es fabuloso. Fabuloso, ¿por qué? Porque como vemos en la parte izquierda, tenemos problemas, ¿no? Problemas que no sabemos por dónde salir, por aquí, por allá.
y que pasa día a día o no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pasa día a día que los problemas los clientes lo tienen de esa manera, así, revolucionado, alborotado, grande, y de acuerdo al tipo de cliente se hace más grande inclusive? Pero llega Design Thinking y te dice, ok, vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos y ahora te voy a mostrar un camino para que tú puedas solucionar. Y vemos cómo a raíz del centro se empieza a normalizar o a crear una línea en el cual te va ayudando a entender un poco más, ¿no? Ya no estás tan desordenado como en la parte izquierda de tu pantalla, sino te estás ordenando. Entonces aquí ya nos va dando un claro ejemplo de cómo Design Thinking se aplica, ¿no? Desorden y te ordena. Es decir, a través de un proceso, el Design Thinking te ayuda a entender cada escenario para poder solucionar un problema. El proceso consta de 5 partes: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Este proceso realmente ayuda a que las personas puedan estar en cada escenario. Empatizar con el cliente, definitivamente. Definir cuál puede ser el camino. Idear la posible solución. Prototipar, crearla. Y testear es, digamos, el decirle al cliente que lo utilice y cómo se siente, si logra o no logra cumplir con las expectativas. Este proceso se lo recomiendo muchísimo porque está muy a la vanguardia, está creciendo cada vez más y logra definitivamente crear soluciones acorde al producto, acorde al servicio y sobre todo al mercado que vivimos hoy en día, ¿no? El que hace hoy en día este proceso de design thinking es una persona que realmente debe encargarse en lo que implica no solamente la llegada del producto al mercado, sino que también resolver los casos, ¿no? Resolver los casos ante un equipo multidisciplinario, definitivamente, que tienen un objetivo único, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, cuando nosotros empezamos a hacer el prototipo, es antes de crear el producto, ¿sí? Antes de crear el producto final. Y con este prototipo nosotros vamos a ir perfilando cuál va a ser el producto final. Prototipar no es el producto final, es un producto preliminar, pero que va a estar testeado ya. Y que después de este feedback vamos a poder entender más hacia dónde debe apuntar definitivamente mi producto. Hacer este enfoque de proceso también es muy importante, porque hay un tema de inspiración, de la gestión de la idea y de la implementación. Pero esto, ¿qué te quiero decir con esta imagen? Que no es que vamos saltando fase por fase, sino que de alguna u otra manera se van complementando, que nosotros podemos avanzar 2 pasos y retroceder sin ningún problema, que nosotros podemos adelantar 3 pasos y podemos regresar para poder cambiar cuál era la problemática inicial, observar cuál es la idea, pilotear, testear, prototipar, hacer storytelling, crear estas historias sobre en qué escenario quiero que realmente mi modelo o producto se logre adaptar. Si bien es cierto, hemos hablado de un proceso que sigue 5 fases, pero al momento de aplicarlo, se ve así, que una se relaciona con otra y así viceversa. No podemos dejar de lado una a la otra. No es que yo pase la etapa inicial y continúo y ya no retrocedo. No, no, no. Este es un enfoque de proceso de design thinking. ¿Aplicado en equipos? Claro que sí. Aquí vemos hoy en día cómo son los equipos, claro, esto es antes de pandemia, pero hoy en día, a través de herramientas virtuales, pizarras virtuales, también se logra realizar. Se logra realizar este testeo de cómo hoy en día se logra definir soluciones
que impacten al cliente. Y testear también, de igual manera, con clientes usuarios. ¿Y quiénes son los clientes usuarios? Los mismos colaboradores. Por eso que es muy importante cuando nosotros trabajamos en equipos multidisciplinarios y sobre todo colaborativos, porque estamos muy a la vanguardia de cómo se va a ir desarrollando, cómo queremos que se desarrolle y sobre todo, cómo queremos ver el valor agregado situado no solamente en el producto, sino también en el cliente, que sea una experiencia que busque el cliente. Bien, wow, llegamos a la etapa final. Definitivamente quiero darle las gracias por haberme acompañado el día de hoy en este tema súper importante, súper bonito, muy novedoso, que es el de Lean y el de Design Thinking. Muchísimas gracias. Me gustaría saber si hay alguna consulta puntual. Gracias, Jan, por estar hasta esta etapa final y a las personas que el día de hoy nos han podido ver. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Sí? Si no tenemos preguntas, nuevamente gracias y nos vemos el día martes a la misma hora viendo un tema también súper importante. Muchísimas gracias. Ya saben que si tienen alguna consulta o sugerencia, me pueden encontrar en Creando Talento Consultora, en las redes sociales y también en el siguiente correo. Listo. Muchísimas gracias a todos. Que sigan teniendo un excelente día y que tengan buenas noches. Saludos.